Continuamos nuevamente en este programa dedicado a Rodrigo González, en esta ocasión habiendo cubierto 3 de sus últimos, de sus últimas temporadas y que, están ocurriendo aquí, estas 2 últimas, aquí en el Alcázar del del Castillo de Chapultepec. Rodrigo, de la otra vez yo te preguntaba si por ahí había algo de estrategia, de captación de públicos, donde de pronto te vas a un lugar, además, que no es cualquier lugar para atraer públicos, como subirte acá arriba al cerro, sí, y traerte a la gente, y que de pronto también los temas no son los que normalmente yo le veo a artistas contemporáneos, que los vea que se atrevan a hablar, en este caso, de la pasión, ¿no? O sea, y además con Bach detrás. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que te mueve, y en este caso, qué es lo que te movió para llegar a la pasión? Pues fíjate que antes era transgresor el no hablar de religión, y ahora lo transgresor es hablar de un tema tan religioso, ¿no? Porque es como artísticamente o políticamente, como, ¿no? Un artista, ¿cómo vamos a hablar de un tema religioso? Y yo digo, ¿y por qué no? O sea, hay tanto que decir, ¿no? De un personaje como Cristo, hombre, ¿no? Hay tantas referencias que tiene de malo, ¿no? O sea, y a mí es que la música de Bach me encanta, ¿no? O sea, la Pasión según San Mateo me eriza la piel, hay unas partes que, ¿no? Realmente me traslada, me transporta, ¿no? Y yo creo que al público le pasa lo mismo. Y dije, bueno, ¿y por qué no con el movimiento, ¿no? ¿Y qué pasaría si bailamos en estas cuestiones que me planteo a veces? ¿Y qué pasaría si bailamos a Bach? Y bueno, si bailamos la Pasión según San Mateo y no un fragmento, porque claro, no es el hilo negro, o sea, Gloria Contreras tiene una pieza que toma una de las áreas o de los fragmentos de la Pasión según San Mateo de Bach, que son 3 mujeres, etcétera. O sea, tampoco es que no se haya hecho antes, o Canelo cuando hace esta procesión de los Cristos, ¿no? O José Limón cuando hace The Creator, ¿no? El Traidor, que es bellísima, que me encanta. Bueno, o sea, hay muchas referencias y dije, bueno, a mí se me antoja ahora hacer una con la música de Bach. Entonces, bailemos a Bach y veamos qué pasa. Entonces nos metimos a esta exploración
Me busqué un Cristo que no fuera para nada el de Botticelli, sino que fuera mucho más cercano a mi imaginario de un judío de esa época, y entonces recordé que desde hace muchos años he trabajado en distintos proyectos con Javier Moreno, y bueno, pues, lo invité a encarnar este personaje que lo ha hecho de manera exquisita, poética, deliciosa. A mí me encanta su trabajo, su interpretación, su plasticidad del cuerpo, y nos pusimos a explorar en el salón esta partitura y lo mismo, ¿no? O sea, tomar la esencia de la pieza, no hacerla tan literal necesariamente, pero sí reflejar el contenido de fondo, ¿no? Por ejemplo, Javier, en el área que tiene del solo del Cristo, lo hace con una canción que es de súplica de perdón. Entonces, pues es como Cristo escuchando ese perdón que le piden y a la vez pidiendo el perdón al Padre, y haciendo algunas interpretaciones teológicas incluso, o filosóficas, en torno a estos personajes, ¿no? Y decía, bueno, si a mí me gusta la narrativa en el ballet, en la danza, me gusta que haya una historia detrás. A veces he hecho piezas abstractas que no tienen más que movimiento y líneas y formas, pero me gusta en general, ¿no? Me gusta una estética un tanto bella, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, no necesariamente ¿sí? Toda la danza te tiene que violentar o que transgreder de... Claro. ¿no? Me hiciste recordar esta propuesta de este gran maestro de teatro, Peter Brook, en su libro El espacio vacío, sí, ¿no? Donde hablaba del teatro sagrado, del teatro mortal, ¿no? Del teatro que de alguna manera también puede uno enfrentar desde lo más burdo hasta lo más bello, ¿por qué no? Claro. ¿No? Pero también está esa otro que habla de la verdad, ¿no? De eso que no se representa, sino que se presenta como una realidad más allá de la realidad de la vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces estos temas nos tocan ahí. Y bueno, me parece que además tuviste, me parece para mí, o sea, es una precisión personal, un arriesgue importante que vale la pena mencionar. La presencia de Espartaco Martínez. Ah, padrísimo, me encanta. Y que además nos hiciste ver de otra manera, y creo que al público también lo impresionó muchísimo. Yo cuando estuve aquí lo vi en la gente, cuando vieron aparecer ese personaje de blanco, desnudo prácticamente, con su taparrabo, pero al final presentándote esa oposición tan tremenda. Exactamente. Y que realmente, bueno, además con un artista como Espartaco. Como Espartaco, ¿no? Que no cualquiera. Que no estamos hablando de alguien que que realmente se va a tocar en el buto. Ajá, no, realmente te va a tocar y que vas a saber crear ese diálogo entre un lenguaje como el ballet contemporáneo e incluso clásico, por la música en sí, y su presencia. ¿Qué pasó ahí, Rodrigo? ¿Cómo te enloqueciste para algo? A mí me parecía que era importante tener un contraste drástico, ¿no? Que le quitara como este halo de romanticismo, de melosidad, ¿no? Y decir, no, o sea, aquí estamos tocando un tema delicado, difícil, importante. Necesitamos algo que le contraste, pero brutalmente, y que además en el contraste encuentre la armonía, ¿no? Exacto. Y creo que en Espartaco no me iba a fallar, ¿no? Y creo que no falló. No, y además hay dos lenguajes de danza, dos lenguajes de cuerpo, dos lenguajes de movimiento y dos personajes antagónicos, ¿no? Exactamente, y que además ya dentro del simbolismo representan pues una manera muy particular de lo que podría ser esto, ¿no? Bueno, vamos a tener que pues hacer un corte para ver nuevamente, y te propongo que en otro segmento, en otro momento, hagamos la última parte de la entrevista. ¿Te parece bien? Encantado. Sí, porque ya va a entrar el público para precisamente la tercera obra que vamos a ver, que es Romeo y Julieta. Así que prepárense. Muchísimas gracias. Vamos.
Bueno, para concluir este programa especial dedicado a Rodrigo González, en estas 3 obras que hemos podido tener la oportunidad de cubrir, en esta última parte con Romeo y Julieta. Rodrigo, pues, ¿cómo llegaste a decidir ahora, después de estos 3 antecedentes musicales, no solamente dramáticos, el primero operístico, en el caso de Madame Butterfly, que es la última de tus obras, en el segundo La Pasión, con la música de Johann Sebastian Bach, y ahora Prokofiev y, por supuesto, Romeo y Julieta? Bueno. Bueno, sí, como dices, Madame Butterfly es 2019, que acaba de salir del horno. La Pasión según San Mateo de Bach fue estrenada el año pasado, 2018, también para la Semana Santa. Y Romeo y Julieta la estrenamos en 2016. Y mi primer acercamiento con esta obra fue en Palacio de Bellas Artes, en la despedida de Tegu Gutiérrez, que con la Compañía de Nieves hacíamos participaciones con la Compañía Nacional de Danza, y ahí fue mi primer acercamiento en el escenario con el ballet, y para mí fue muy significativo, además que la música es preciosa y que a mí me sigue, cada que tenemos función me sigue conmoviendo. Y después vendría La Royal con Tamara Rojo haciendo el papel de Julieta, que la trajo Arcelia de la Peña, y que también tuve la oportunidad de participar, y también ahí me encontré con Domingo Rubio, y a partir de ahí, bueno, tuvimos un acercamiento que después lo llamaría a ser Lord Capuleto, ¿no? Precisamente. Y en esta ocasión, cuando decidí hacer Romeo y Julieta, lo planteé con Raúl Tamés y le dije, bueno, quiero hacer este ballet, hagámoslo de conjunto. Y Raúl me propuso, ¿por qué no invitamos también a un tercer coreógrafo? A mí ya me parecía hacer las cosas entre dos muy complicado, ahora entre tres más, pero dije, bueno, yo confío en el buen ojo. Y entonces propuso invitar a Óscar Rubalcaba, que él ya había trabajado en Semprodac con él. Y pues nos fuimos a buscar a Óscar, lo invitamos y accedió. Y entonces dio también otra gran combinación, ¿no? Por un lado Raúl, que tiene toda este ímpetu creativo y un estilo muy particular, con unas referencias de su trabajo en el extranjero muy, muy específicas, y Óscar Rubalcaba con la gran trayectoria que tiene, ¿no? Y por otro lado yo con mi locura, entonces éramos tres haciendo la misma sopa, entonces era complicado, ¿no? Meternos
y conseguir consensos, ¿no? Pero lo logramos encontrar como un diálogo y un equilibrio, y cada quien tenía una aportación y fue muy bonito. Yo le tenía un poco de temor a trabajar en colectivo, no lo había hecho antes, y ahora fue muy, muy bello poder coincidir así los tres, y sobre ellos cayó la mayor parte de esta coreografía. Yo realmente hice pocas escenas porque estaba defendiendo a capa y espada el proyecto y que no se hundiera, ¿no? Y después pudimos traerlo al castillo de Chapultepec, ¿no? Ya siendo una obra probada, claro. Y ahora en el castillo, que también es un lugar probado. Entonces es una gran combinación de estos dos espacios, donde ya anteriormente habíamos hecho Bella Durmiente, una vez que la Compañía Nacional de Danza dejó de hacerlo, y yo me acerqué a la compañía. En ese momento la dirigía Laura Morelos. Le dije: maestra, ¿ustedes no tienen planes de volver al castillo? Pero ya habían pasado 3 años. No, nosotros no está en nuestro plan de trabajo, ni siquiera entra en nuestro presupuesto. Le dije al maestro Darius Glager, que con usted yo bailé aquí cuando lo trajo el maestro Darius. Le dije: usted trajo esta idea al castillo, ¿no? Entonces, respetuosamente le pregunto si ustedes no tendrían inconveniente en que lo hiciéramos nosotros de manera independiente, con una versión pues libre, distinta. Ninguna, al contrario, qué bueno que se quede en buenas manos, me da mucho gusto, etc. Entonces, con esas venias hicimos Bella Durmiente. Después salimos fuera de México, etcétera, pasaron muchas cosas, y cuando dije, bueno, hay que volver a traer danza al castillo, y lo vine a proponer. Bella Durmiente también fue muy complicado porque eran 70 bailarines en escena, entonces era otras complejidades, un ballet clásico que tiene ciertos cánones muy, muy específicos. Esa vez la coreografía la hizo José Luis González, que le quedó muy bien, y en fin, ¿no? Entonces decidimos hacer otro título distinto, y esta vez pues lo que teníamos más recientemente fue Romeo y Julieta, y además propuse la partitura de Bach para hacer un estreno, y eso fue el año pasado. Y entonces venimos con estas dos producciones, y lo más importante para mí, o bueno, de las cosas más importantes, pues es el público, que el público realmente viene, que le gusta, que si llueve no le importa, y el público de todas maneras llega, y además estamos aquí cubiertos, o sea que no hay pretexto para cancelar, afortunadamente. Yo te lo decía al principio, que finalmente es interesante el fenómeno, ¿no? En un espacio difícil acceso, tampoco es precios demasiado populares, dijéramos. Ajá, no, o sea, entonces así, pero para el Teatro de la Danza no. No, por supuesto, me refiero a ese comparativo, ¿no? Y sin embargo lo llenan. Es decir, 250 butacas, donde dices aquí... El público llega, sí. ¿No? Entonces este fenómeno es interesante porque nos hace ver, no es el hecho tampoco de, uno podría pensar de que comercializa uno, ¿no? Es como decir, esta obra es comercial. Yo no lo creo así, en el sentido pues de ojalá, que... si fuera comercial... No, pero me refiero incluso hasta en la manera de hacer. Claro. ¿No? Hay un modo de hacer que es como de las fórmulas fáciles, simplemente hay que combinar lo que se necesita. No, al revés, nosotros somos de las fórmulas difíciles, nos gustan los retos y los retos complicados. Como te decía, bailar aquí en este espacio no es fácil, este es un techo volado donde estamos, entonces no puede tener demasiado peso. Tuve que pasar por varios filtros y permisos, autorizaciones, análisis de la arquitecta que está encargada del monumento, y mostrarle que no íbamos a hacer ninguna avería, que no íbamos a poner demasiado peso, que no íbamos a hacer 40 personas saltando en unísono, porque eso puede, ¿no? Complicar las cosas. Pero bailar en mármol tampoco es sencillo, todos sabemos que el piso no tiene rebote esta vez, y además tiene una facilidad para deslizarse muy importante, que es otro riesgo que medir, pero también es un reto y es otra manera de explorar el movimiento, y me pareció más bien muy estimulante, ¿no? Claro. Y así lo han vivido los bailarines también. Claro que les decimos, tengan cuidados, no vamos a hacer grandes saltos, aunque luego Raúl se emociona y no le importa. Y eso no te creas, sí vi 2 o 3 que hacen sus piruetas. Ah, sí, o algún que otro chico, creo, Pepe Jaimes, que es tremendo, sí, ¿no? Que le decía, no, Pepe, aquí no, porque no tenemos peso.
Yo aprendí a bailar en la calle, por favor. ¿De qué me estás hablando? Claro. Ok, Pepe, adelante. Claro. Pero son cosas muy específicas. Muy excepcionales. Y aquí una cosa muy importante que creo que resalta en tu trabajo es que el equipo con el que trabajas realmente se entrega, o sea, le creen el proyecto, ¿no? Así es, tienen la camiseta muy puesta, les gusta el proyecto y se entregan sin problema alguno, sin miramientos y de manera muy generosa. Y entre ellos la convivencia es muy disfrutable, muy armónica, no hay estos pleitos de compañías y que yo y que tú y que el contrato, porque no tenemos más que trabajamos por proyecto, aunque la verdad es que son tan continuos los proyectos que es casi la misma compañía, o sea, prácticamente es un trabajo de compañía, pero no hay esos vicios por algún motivo, pues porque no nos da tiempo. Estamos tan inmersos en el trabajo que no da tiempo a conflictos y todo el mundo es muy profesional y llega a hacer lo que tiene que hacer y más bien es de gran apoyo y cohesión del equipo, ¿no? Como para un poco entender este camino recorrido en estas 3 obras que hemos hecho, este viaje, y que de alguna manera muestran lo que Rising Art hace a través tuyo, a través de Raúl, con tus coreógrafos invitados, todo este equipo de bailarines. ¿Con qué cerramos? Es decir, ¿con qué se sostiene un trabajo como este? ¿Con qué espíritu, con qué filosofía tú hablas en escena? Bueno, como te decía con el ejemplo de mis maestros, de que el trabajo es todos los días, de que siempre se levanta el telón como si fuera la primera vez, porque yo lo veía con ellos y llegábamos a las instituciones y ni Nieves ni Guillermo les representaban nada porque no sabían ni quiénes eran ni qué significaban para el arte en el país. Entonces yo decía, bueno, pues si mis maestros después de todas sus trayectorias y toda su vida llegan aquí y no es valorado su trabajo anterior en instituciones culturales, decía yo, no, pues uno tiene que, si quiere estar aquí hay que hacerse la idea de que siempre es como si fuera el primer día, ¿no? Claro. Y esa es como mi filosofía de trabajo, ¿no? O sea, todos los días como si fuera la primera vez que llegamos a levantar un telón, como si fuera la primera vez que hacemos un trabajo, como si fuera la primera vez que hacemos una coreografía, o un casting, o una obra, o lo que sea, ¿no? Muy bien. Siempre es así desde cero. Ojalá eso cambie, ¿no? Ojalá no sea así, no solo por mí, sino por el resto. Claro. Que seamos un país con un poquito más de conciencia y de memoria. Claro. Pero yo parto de ese presupuesto y decir, bueno, pues hay que picar piedra siempre desde abajo. Pues sí, y luego creo que lo estás logrando. La muestra está en eso. Como si fuera la primera vez, mi querido Jaime, un placer. Te saludo y te agradezco muchísimo tu tiempo, y a ustedes también que nos siguen en Danzanet TV a través de este programa Perfiles en Acción, charlas con creadores escénicos. Nos vemos, hasta la próxima.